esta última jornada, después de estos días intensos, después de haberlos vivido, realmente cuesta la despedida, porque es como si nos hubiéramos suspendido en el tiempo. Hicimos un paréntesis en el quehacer de todos los días y nos pusimos a convivir en este evento. Y es como que ya quisiéramos quedarnos ahí, como extasiados, y que esto continuara siempre y seguir escuchando cosas tan buenas como las que hemos estado escuchando y poder encontrarnos en el lobby y saludarnos ya como de la familia y poder compartir una cena, un café, una charla con la gente que nos está ofreciendo sus artículos y sus bonanzas para la educación. Quisiéramos prolongarlo quizá, para no cortar el hechizo, para mantener este misterio y esta unión que nos ha tenido aquí durante casi 3 días. Pero todo lo que empieza también termina, y también termina el Congreso, y también debemos volver a nuestras actividades. Espero que con el ánimo alto, renovadas las fuerzas, con algún conocimiento más prendido en nuestra mente, y así, como en familia, a meterle para adelante. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que recordarnos todos los días que la educación de la Argentina merece la pena de nuestro esfuerzo. Y por supuesto volvemos a Sarmiento, que fue un poco el que nos marcó el inicio de cada jornada. Dijo Sarmiento: "Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo. Para ese pueblo no se han hecho las grandes cosas. La Constitución no se ha hecho únicamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad. Los hechos, las discusiones forman los sentimientos del público, no el silencio. Es parte del debate poder decir todo lo que tenemos adentro. El hombre es mortal y los pueblos no pueden morir". Con estas frases sarmientinas damos la bienvenida al doctor Mario Servino en Dando Vueltas alrededor del mismo problema, la violencia escolar. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes y a las autoridades de AIEPA y de los organizadores del Congreso la posibilidad de compartir esta jornada y bueno, de despedirnos violentamente, porque en verdad el tema sobre el cual vamos a trabajar es justamente un tema complejo, un tema que preocupa en todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina, y un tema que, digamos, yo creo que en buena medida ha sido banalizado y que se corre el riesgo de profundizar esa banalización. Más allá de los titulares de los diarios, más allá de la alarma con la cual se lo presenta, uno se encuentra cuando empieza a investigar en detalle qué es lo que verdaderamente se hace o qué es lo que verdaderamente se produce en relación con aquellas cuestiones que genéricamente se han dado en llamar violencia escolar, o que podríamos ampliarla mucho más y plantearla en términos de las formas contemporáneas de violencia. Se encuentra con algunas cuestiones que son preocupantes y otras que son alentadoras. La idea mía es compartir con ustedes durante una primera hora de exposición algunas cuestiones que vengo trabajando sobre esto y luego tener un espacio de interlocución, de preguntas, de discusión sobre este tema, sabiendo que los alcances de una conferencia para una cuestión tan compleja como esta, bueno, es esto, es abrir el tema, es abrir la discusión, es plantear las perspectivas, pero no, obviamente, encontrar
la solución final, y vamos a hablar de la relación problema-solución también, y de la palabrita esta solución final, en relación con algo como la violencia. Porque además la tradición del pensamiento político occidental con respecto al problema del problema tiene algunas cuestiones que merecen ser discutidas. Y que además están en la base de que no encontremos a veces soluciones para los problemas, sino que en la búsqueda de soluciones generemos problemas más graves todavía. En verdad, las cuestiones que voy a compartir con ustedes tienen su origen, me parece importante también esto decirlo, en dos grandes ejes de trabajo, de investigación, que se vienen desarrollando desde hace muchos años, desde antes de que esto se planteara como un problema. Por un lado, toda una serie de investigaciones desarrolladas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, yo soy psicoanalista, en donde trabajamos en investigación básica sobre nociones como el conocimiento social, cómo se conoce lo social, el problema del poder en la escuela, el problema del poder en las instituciones, y progresivamente fuimos avanzando en dirección de nociones como las de autoridad, y finalmente, que fue un poco el trabajo de investigación que dio origen a la tesis de doctorado mía, que fue el sistema de castigos en la escuela y los niños con problemas de conducta, como habitualmente los nombramos, ¿no? En ese trabajo lo que más o menos estuve desarrollando es todo un rastreo histórico de las teorías existentes sobre el castigo, desde la antigüedad hasta nuestros días, y de las formas de castigo que han existido en las escuelas desde los últimos 120, 130 años, en las distintas modalidades educativas, en los últimos 120, 130 años, y qué ha ido pasando con eso. Y en paralelo, qué piensan los chicos, qué piensan los niños, digamos, y los jóvenes, y también qué piensan los docentes con respecto a estas cuestiones. Una aclaración con respecto a esto es importante plantearla de entrada, y es que lo que uno sabe es que no han existido nunca, digamos, culturas, sociedades o instituciones sin castigo. Lo que ha ido variando, sí, son las formas, ¿sí? Las modalidades, los instrumentos y los resultados, negativos, positivos, pero uno se encuentra con que a lo largo de la historia no va a encontrar en ningún caso instituciones ni culturas que existan sin normas y sin algún tipo, alguna modalidad de castigo en relación con esa normativa. Es decir, esto no quiere decir que el castigo sirva exactamente para aquello que creemos que sirva, y esto también fue un hallazgo interesante. Es decir, las creencias con respecto a para qué sirve el castigo no siempre son verdaderas en relación con aquello para lo que sirve el castigo. Y esto es una complicación en las instituciones. Por otra parte, ya más en el plano de las investigaciones clínicas, nos encontramos con que empiezan a aparecer, sobre todo en los últimos 15, 20 años, una serie de modalidades de enfermar, lo que alguna autora ha nombrado como las nuevas enfermedades del alma, en donde justamente con una serie de colegas en donde veníamos trabajando en investigaciones estrictamente clínicas, en un centro de salud y en la facultad. Yo cuando termino la carrera y empiezo a trabajar, mi trabajo fundamental no fue en el campo educativo. Durante muchísimos años yo tomé distancia de la escuela, no trabajé en educación. Mi retorno al trabajo y al contacto con los docentes se dio a partir de esto que les voy a contar ahora, y es que en un momento determinado, en vez de tener entrevistas con los papás, con las mamás, en todo caso con los médicos que atendían a los chicos, me encuentro cada vez más, y otros colegas también, conversando con docentes, con equipos técnicos, con directores, con gente del ámbito educativo que cada vez más nos llamaba, nos interpelaba, nos preguntaba, y ocupaba ese lugar que antes lo normal, lo común, lo habitual era que lo ocupara la familia. Esto, cuando empezamos a conversar con otros colegas y vemos que esto se repite en distintos lugares, nos pone sobre alerta de que algo estaba pasando en relación con las transformaciones familiares, y algo estaba pasando también con respecto a las transformaciones institucionales y los lugares que una institución como la escuela estaba ocupando a medida que transcurría el final del siglo XX.
Esto como para ubicar un poco a partir de dónde, desde dónde les voy a contar las cosas que les voy a contar y en qué lugar estamos en este momento pensando cuestiones como la violencia. Porque una de las cosas que también empiezan a aparecer fuertemente, y que no era así hace 20 o 30 años atrás, es el nivel creciente de lo que genéricamente llamamos depresión, pero ya no en los adultos, sino en los niños. Cada vez más llegan al consultorio chicos con distintas formas de depresión o derivados porque se supone que tienen depresión, a nivel inclusive ya de una verdadera epidemia, podríamos decir, cosa que ya se venía verificando con respecto a los adultos, pero que con respecto a los niños no se veía en la misma magnitud. Y junto con esto aparece también la tendencia, que por suerte en nuestro país no es muy fuerte, pero que comienza a desarrollarse, a intentar resolver las distintas formas de depresión en los niños y en los jóvenes con medicamentos, lo cual a veces es necesario y lo cual a veces lleva a lo peor. Las manifestaciones de la depresión, de las diversas formas de depresión, son muchas, pero tengamos en cuenta, para ubicar el tema, es que todas ellas tienen que ver con formas de violencia dirigidas hacia uno mismo. Digo, esto como un primer paso para poder pensar la complejidad del problema de la violencia, porque una de las primeras cuestiones paradójicas que nos vamos a encontrar cuando abordamos el problema de la violencia y vemos qué es lo que se hace y se piensa con respecto a esto, es que se plantea el problema de la violencia en singular, como si la violencia fuera una sola cosa. Y en verdad es